Ojo, ojo. Acaba de salir a la luz la verdad de Can Yaman, que ha dejado a Demet Özdemir con la boca abierta, totalmente mudita. Sí, sí, como lo oís. Parece que el bombazo que ha soltado Can sobre su relación pasada con Demet ha pillado a la actriz por sorpresa, y no precisamente de la forma que uno esperaría. Esto no es un simple rumor, señores. Can ha hablado, y lo ha hecho sin pelos en la lengua. Y claro, cuando Can Yaman habla, el mundo se detiene. Pero lo que ha dicho esta vez sobre Demet, ha sido tan directo, tan honesto, que dicen que a Demet le ha sentado como un jarro de agua fría. Se rumorea, se comenta, se susurra que ella no se esperaba esto, nada de nada. Pensaba que el pasado se quedaba en el pasado, ¿verdad? Pues parece que no para Can. A ver, para ser honestos, a mí me da la impresión de que Can Yaman tiene esa necesidad de limpiar su imagen. ¿De poner las cartas sobre la mesa? No sé, pero cada vez que habla de Demet, parece que suelta una bomba. Y esta vez, la bomba ha sido gorda. Ha confesado cosas que, de ser ciertas, cambian bastante la perspectiva de lo que vivimos en su momento. Cosas de por qué terminaron, de cómo se sentían, o de cómo se sentía él, que es lo importante aquí. Y aquí viene el salseo jugoso, ¿por qué ahora? ¿Por qué soltar esto justo cuando parece que ambos están en caminos separados, cada uno con sus proyectos y su vida? Yo sospecho que hay algo más detrás. Quizás Can está intentando hacer las paces con su pasado de una forma muy pública. O quizás, y esto es solo una teoría mía, quiere asegurarse de que el público sepa su versión de la historia. Porque recordad, la historia siempre tiene dos lados, ¿no? Lo que yo creo que está pasando es que Can está en una fase de su carrera en la que se siente cómodo siendo más vulnerable, más transparente. Y al hablar de Demet, no solo está hablando de una relación pasada, sino de una etapa importante de su vida y de su fama. Él sabe que su relación con Demet fue un tema de conversación mundial, y al aclarar las cosas a su manera, quizás busca cerrar ese capítulo definitivamente. Ojo, que él diga la verdad es una cosa, pero que Demet se quede callada es otra muy distinta. Si Demet se ha quedado sin palabras, significa que lo que ha dicho Can es algo que ella no esperaba que saliera a la luz. O peor aún, quizás no está de acuerdo con la versión de Can. Imaginaos el marrón. Ella ahí, tranquila, y de repente zas. Tu exnovio te pone en el centro de atención de nuevo contando tus intimidades. Esto puede ser incómodo, puede ser doloroso, o puede ser una estrategia para reavivar el interés. Nunca se sabe con estas estrellas, ¿verdad? Yo me pregunto qué pasa por la cabeza de Demet ahora mismo. ¿Está enfadada? ¿Sorprendida? ¿Indiferente? Porque si realmente la dejó sin palabras, es que esto le ha tocado la fibra sensible. Quizás Can no se dio cuenta del impacto que sus palabras tendrían en ella. O quizás sí, y es precisamente eso lo que buscaba. Vaya dilema. Y ahora la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué va a hacer Demet? ¿Va a responder a Can? ¿Va a ignorarlo? Porque si ella se queda callada, el silencio de Demet será aún más ruidoso que las palabras de Can. Podría interpretarse de mil maneras. Que no quiere entrar en trapos sucios, que no le da importancia, o que está muy molesta pero prefiere no montar un circo mediático. La verdad es que esta jugada de Can Yaman es arriesgada. Abre la puerta a mucha especulación y a posibles reacciones. Y para Demet, ser el objeto de estas declaraciones públicas, después de tanto tiempo, tiene que ser intenso. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can actuó bien al contar su versión de la historia? ¿Y qué creéis que debería hacer Demet ahora?